Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sigamos reflexionando en la palabra de Dios y quiero animarle a que en este momento inclinemos nuestros rostros para pedir que hable a nuestras vidas, que hable a nuestra necesidad. Padre, te rogamos en esta tarde que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre lo profundo de nuestros corazones, que nos transforme, que hable a cada necesidad. Señor, tu Santo Espíritu conoce la condición de nuestro ser. Te rogamos, Señor, que con tu omnisciencia y con tu omnipotencia, Señor, traigas palabra específica para cada uno de nosotros en esta tarde. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Todo mundo, estoy seguro que a estas alturas de la pandemia nos estamos preguntando algunos asuntos respecto al futuro. ¿Cuándo se va a terminar todo esto? ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo va a estar nuestra economía? A lo mejor, ¿qué va a ser de la escuela de nuestros hijos? Muchas preguntas nos hacemos respecto al futuro. Pero si usted pensaba que hoy más que nunca estamos interesados en lo que es referente al futuro, quiero decirle que no es cierto. Durante toda la existencia del ser humano, el ser humano ha estado interesado en el futuro. Muchos, yo le puedo asegurar que hemos deseado saber qué va a suceder mañana, qué sucederá la siguiente década, el siguiente siglo. Nos preocupa mucho el futuro y es asombroso cómo la gente intenta conocer el futuro. Seguramente usted ha conocido gente que pues ha ido a que le lean las cartas, ha ido con algún astrólogo, muchas cosas la gente utiliza para tratar de saber qué es lo que vendrá en el futuro. Se leen libros acerca del futuro, se escriben muchos artículos acerca del futuro. Por ejemplo, los hombres de negocios asisten a seminarios donde ellos tratan de aprender cómo interpretar las tendencias económicas. Nosotros a lo mejor hemos asistido a algunas conferencias y seminarios sobre cómo planificar y alcanzar metas. Realmente la predicción del futuro es un comercio en gran escala. Incluso hay profesionales que hoy en día se les llama futurólogos. Yo no sé si usted lo sabía, pero por ahí googleé futurólogos y le va a dar la definición de quiénes son esas personas a quienes se les ha dado ese título. Tal vez algunos de ustedes recordarán que hace algunos años en la televisión había pero cantidad de anuncios de astrólogos, ¿no? Me vienen a la mente algunos de ellos, Madame Sassou y demás. Un montón de gente que sorpréndase, algunos de sus líneas estaban saturadas. Era de aquellas líneas que tenía que pagar por tener alguna conferencia con algunos de ellos. Hoy en día tenemos pronósticos acerca del clima, pronósticos económicos, pronósticos deportivos, un montón de pronósticos sobre el futuro. Pero la realidad de todo esto es que nadie sabe lo que viene en el futuro, excepto nuestro Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de cómo enfrentar el futuro con confianza? ¿Cuál es el punto de vista cristiano acerca del futuro? ¿Cómo voy a reaccionar acerca de lo que está sucediendo o de lo que está por venir después de esta crisis? Quiero que vea el siguiente pasaje ahí en Eclesiastés capítulo 8, versos 6 y 7, donde Salomón se cuestionaba acerca de las cosas del futuro y llegaba a esta conclusión. En realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo. Aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. Si usted analiza un poquito este texto, Salomón seguro que estaba interesado y preocupado acerca del futuro. Ello le inquietaba. Yo quiero que el día de hoy veamos lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Dios mismo nos dice acerca del futuro. ¿Cómo enfrentar el futuro con confianza? Pues solamente nuestro Dios es quien sabe lo que viene en el futuro.
¿cómo vamos a enfrentar un futuro que se torna incierto? Como siempre, lo primero que yo quiero mostrarle es lo que la Biblia dice acerca de esto, pero quiero hacerlo de la siguiente manera. Quiero mostrarle qué nos dice la Biblia o qué nos dice Dios que no debemos hacer acerca del futuro, qué no hacer sobre el futuro. Hay tres cosas que la Biblia nos muestra que Dios claramente nos dice: no hagan esto. Esto no lo deben hacer respecto al futuro. Y vamos a ver estas tres cosas. La primera de ellas, dice la palabra de Dios que no debemos jactarnos acerca del futuro o del mañana. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Uno no puede jactarse de lo que vamos a hacer el siguiente año, pues ni siquiera sabemos si vamos a vivir el próximo año, o incluso no sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Estamos casi a solamente un latido de nuestro corazón de pasar a la eternidad. El corazón deja de latir y estamos enfrentando la eternidad misma. La vida es incierta. Usted no sabe lo que viene en el futuro. Incluso Dios ni siquiera quiere que usted sepa todo lo que viene en el futuro. ¿Y sabe por qué Dios no lo quiere? Porque ello le agobiaría. Ello de verdad que le mantendría inquieto. Incluso si usted supiera lo que viene en el futuro, a lo mejor le da un paro cardíaco y ni siquiera estaría aquí el día de hoy. Por eso Dios no nos abruma mostrándonos inmediatamente el futuro. Y porque el futuro es muy incierto, el Señor nos dice: no te jactes de lo que vas a hacer la próxima semana, de lo que vas a hacer mañana, porque no sabes siquiera si vas a estar allí la próxima semana. Pero los seres humanos somos bien curiosos. Nos jactamos sobre el futuro todo el tiempo. ¿Y sabe cómo? Cuando planificamos y no tomamos en cuenta a nuestro Dios, no pedimos la dirección de nuestro Dios en lo que nosotros planificamos. Y hay tantas cosas que hacemos sin buscar la guía de Dios. Pero le voy a mostrar, yo creo que esta es la forma número 1 en la cual nos jactamos acerca del futuro. ¿Sabe cuál es? Compramos cosas a crédito. Esa es, yo creo, la forma número 1 en la que nos jactamos del futuro. Compramos cosas a crédito y los vamos a ir pagando, pero no sabemos si el día de mañana vamos a existir. Y aquí hay un grave error en el que la misma publicidad nos ha metido. Hace muchos años, uno de estas empresas que vende electrodomésticos a créditos se inventó un eslogan que decía lo siguiente: pagos facilitos, pagos chiquititos. Y la realidad es que eso es mentira. Ningún pago es facilito. De verdad que duele cada pago que uno da. No existen pagos chiquititos. Cada pago es muy difícil, cada pago es doloroso. Cuando usted y yo compramos a crédito, lo que estamos mostrando es que nos estamos jactando acerca del mañana. Si usted sabe de verdad manejar los créditos, sea inteligente, sea sabio, pero no se jacte del día de mañana. La segunda cosa que Dios nos enseña que no debemos de hacernos es: no se preocupen por el mañana. Y esto ya lo hablamos hace algunas semanas, pero es tan importante que yo quiero que lo recordemos. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:34: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Dios nos anima y nos dice: no se preocupen por el futuro. Ya lo dijimos alguna vez que la preocupación es solamente un intento de tratar de controlar el futuro, y eso no funciona. Cuando usted se preocupa por el futuro, de alguna manera en su mente está la idea de querer controlarlo todo. Y ya lo decía, nos impide hacer algunas cosas al respecto. Y como le dije también hace algunas semanas, preocuparse es tratar de jugar a ser Dios. Dios es el único que tiene el control. Incluso Dios ni siquiera ha querido que usted asuma responsabilidades que no le corresponden. Solamente Él tiene el control acerca del futuro.
Cuando usted se preocupa, eso lo único que provoca es que el día de hoy ni lo disfrute, que su hoy se altere y el futuro ni se diga. No podrá controlarlo, solamente le arruina el día de hoy. Pero afortunadamente, el futuro no nos toma de repente si usted sabe aprovechar el tiempo. El futuro viene diseñado en pequeños pedacitos de 24 horas que se llaman días. Por eso, para no preocuparnos, le decía hace algunas semanas, debemos orar, pero tenemos que aprender a vivir un día a la vez. Usted puede planificar para el futuro, pero usted no puede vivir en el futuro, no puede quedarse en el futuro. Usted solamente puede vivir el hoy. La Biblia no le dice que ore al Señor y que le diga, por favor, danos el pan de todo el año. No, la Biblia dice, Señor, danos el pan de cada día, danos el pan para este día. Y si usted entiende esto, la Biblia nos enseña que su vida la puede manejar si aprende a manejarla en pedazos pequeñitos. Viva un día a la vez. Planifique para el futuro, pero viva el presente un día a la vez. Por eso, no se preocupe por el mañana. Es la segunda instrucción que nos da nuestro Dios. Pero hay una tercera instrucción que la Biblia nos enseña y que no dejen las cosas para mañana. No dejen las cosas para mañana. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 11:4. Pero hay otras cosas de las que nunca puedes estar completamente seguro. Esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra, y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recojan las cosechas. Si usted espera las condiciones perfectas para hacer algo, nunca va a hacer nada. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener las condiciones perfectas. ¿Qué le ha dicho Dios en este año que usted debería de hacer? Si Dios ya le ha dicho algo que debería de hacer, hágalo ya. Incluso hoy que usted está metido en su casa por causa de la cuarentena, seguro que Dios ya le había dicho alguna cosa para hacer en este año. Hágala, empiécela desde allí. No espere que vengan los momentos perfectos. No espere que tengan las circunstancias perfectas. Hágalo ahora, no espere. Si usted aplaza, lo único que puedo asegurarle es que va a tener más problemas. No lo postergue, porque la Biblia dice que no tenemos seguro el mañana. Dice este versículo que hay gente que espera el clima perfecto. Y quiero enfocarme en esa palabra perfecto, porque existe mucha gente perfeccionista y el perfeccionismo es la raíz de la demora o del aplazamiento o de la postergación. Usted pone un estándar muy alto que nunca va a iniciar las cosas debido a ese estándar que se ha puesto. La realidad es que vivimos en un mundo imperfecto. Usted no tiene ni el tiempo ni el dinero para hacer todo perfectamente. Mientras usted aplaza, mientras usted espera, lo único que está haciendo es gastar o desperdiciar su propia vida. Dios nos dice, no hagan estas cosas. No te jactes del mañana, no te preocupes por el mañana, no dejes las cosas para mañana. Pero entonces la pregunta que surge aquí es, ¿qué debería yo hacer? ¿Cómo debería yo enfrentar el futuro? Un futuro que pinta muy incierto. Josué, capítulo 1, esta porción que leímos hace rato de la Escritura, nos ayuda dándonos ideas de cómo enfrentar el futuro. Si usted conoce la historia, si no, le animo a que lo lea. El pueblo, José y el pueblo, se preparaban para entrar y conquistar la tierra prometida. Josué es el líder responsable ahora, después de la muerte de Moisés. Él sabe que en el momento en que él lleve al pueblo a través del río Jordán y lleguen al otro lado del río Jordán, él se va a enfrentar, ellos se van a enfrentar a 7 naciones con ejércitos mejores que el de ellos, más fuertes que ellos, más preparados que ellos, y van a enfrentar una guerra que les va a llevar varios años. Él sabía que se iba a enfrentar a eso, y por eso Dios tiene que hablar a la vida de Josué.
así como va a hablar a la vida de nosotros, porque el futuro de ellos parecía incierto, así como el de nosotros. Estamos a punto de enfrentar quizá algunas otras cosas más fuertes, pero ¿cómo enfrentar este futuro incierto? Vamos a ver el consejo que el Señor le dio a Josué. Allí en los versos del 1 al 11, le animo a que lo tenga allí en su Biblia. José y el pueblo, si usted observa, ellos estaban de un lado del río Jordán y se preparan para entrar. Dios le dice a Josué: Josué, tienes que ser fuerte y valiente. 2 veces en el capítulo 1, el Señor le dice a Josué: si haces estas cosas, yo te garantizo el éxito. 2 veces aparece la palabra éxito, en el verso 7 y en el verso 8. Si usted está interesado en el éxito, este sermón es para usted. Por ejemplo, si usted es un hombre de negocios, le garantizo que estas ideas que presenta la Biblia le van a guiar al éxito en los negocios, le van a guiar al éxito en la vida, en la escuela, en todo lo que usted emprenda, porque Dios nos da principios que son eternos. Dios dice, le dijo a Josué y nos dice a nosotros: si haces estas 3 cosas, te garantizo que tu futuro será exitoso. Dios nos dice, si quieres un futuro de éxito, tal vez tú no vas a saber lo que viene en el futuro, pero sí puedes conocer a aquel que controla el futuro para entonces planificar tu futuro. Vamos a ver cuáles son las cosas que el Señor le mostró a Josué y que nos muestra a nosotros que debemos de hacer para que, aunque no conozcamos el futuro, planifiquemos para un futuro exitoso, nos preparemos para un futuro exitoso. Anótele por ahí si tienen que anotar. La primera cosa es: establezca un plan. Establezca un plan. Si usted observa desde el libro de Génesis, la Biblia nos muestra que tenemos un Dios que planifica. ¿Se dio cuenta la perfección de Dios, el plan perfecto de Dios, nada más en la misma creación? Primero fue creando todo en orden y después puso al ser humano. ¿Se imagina que hubiera puesto antes al ser humano? Él es todopoderoso y podría haber hecho lo que quisiera para que el ser humano subsistiera, pero Él establece un plan ordenado. Dios es un Dios que planifica. Él no hace las cosas espontáneamente. Y si usted va a ser como Jesucristo, usted debe aprender a planificar. La planificación es un acto cristiano. Algunas personas piensan que pueden pasar por la vida moviéndose de un lado a otro, independientemente de lo que Dios quiere para sus vidas. Y piensan que eso es muy inteligente, pero no, eso no es nada inteligente que digamos. Dios nos muestra en su palabra que debemos planificar. Dios planifica. Dios quiere que usted planifique el futuro, porque usted va a pasar el resto de su vida en el futuro, aunque tiene que vivir un día a la vez, pero el resto de su vida lo va a pasar en el futuro. Por eso Dios quiere que usted y yo aprendamos a planificar. Vea lo que dicen los versos 2 y 3 de Josué capítulo 1. Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que tocaren sus pies. El primer paso hacia el éxito es prepararse. Vea lo que dice ahí: deberán prepararse. Prepararse. Ese es el primer paso hacia el éxito. Si usted quiere disponerse a poseer la tierra que Dios le ha prometido, prepárese. Planifique poseer esa tierra. La vida es una combinación tanto de batallas como de victorias. Y las victorias no se dan en automático. Usted tiene que luchar por sus victorias. Josué era un hombre de convicción. Josué no se rindió a pesar de la increíble oposición que él estaba a punto de enfrentar. Si conoce la historia, lo puede ver. Él no se rindió. Era un hombre de carácter, de integridad, de convicción. Nunca se rindió, pasara lo que pasara en las batallas. Observe lo que dicen los versos 10 y 11. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo:
vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones. Nuevamente esa palabra, que prepare provisiones. El futuro pertenece a las personas que se preparan para ello. Se han hecho estudios que han mostrado que un gran porcentaje de personas, un 27% de personas, nunca ha pensado absolutamente nada respecto al futuro. Van viviendo el día a día. Hay como salga. El 60% de las personas ha tenido alguna clase de pensamiento respecto al futuro, pero solamente un 10% ha pensado seriamente respecto al futuro. El 60% piensa en asuntos económicos, 10% piensa con seriedad respecto al futuro, pero hay un 3% de la población que han escrito sus metas y sus objetivos. No solo se ha quedado en pensar en el futuro, sino en escribir objetivos, metas para el futuro. Y esto es bien interesante, porque este 3% son de la gente más exitosa. El 10% que pensó sobre el futuro, ellos son personas exitosas, pero este 3% que ha escrito sus metas es mucho, mucho más exitoso. Y cuando compararon a los exitosos con los grandes exitosos, la única diferencia que encontraron entre ellos es que tenían escritas sus metas. Es que ellos se enfocaban en alcanzar sus metas. Ellos tomaron la decisión de escribirlas para tener un enfoque. Por eso es bien importante la planificación, es bien importante prepararse. La gente exitosa establece un plan. Ellos se preparan y sacan el mejor provecho de su vida, de su tiempo, de su energía. Yo le pregunto a usted, ¿usted planifica? ¿O hace como aquellas gentes que solamente van viviendo el día a día y van a la deriva? Con muchas personas yo hablo acerca de la importancia de planificar. Y les digo a muchos de ellos, ¿cómo es que llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a esta empresa? Porque comparto con algunas empresas, les digo, ¿cómo llegaste a esta empresa? ¿Planificaste? ¿O ni siquiera sabes por qué y cómo estás aquí? Necesitamos aprender a planificar. ¿Usted planifica o solamente se deja llevar a la deriva? Y quiero que vea lo que dice en el verso 2 nuevamente. Le dice el Señor a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Y yo me pregunto, pues, ¿por qué tendría Dios que decírselo? Josué ya sabía que Moisés había muerto. Bueno, es bien importante porque una de las formas en que usted se prepara para el futuro es dejando ir el pasado, soltar el pasado. Dios le recuerda a Josué que Moisés ha muerto. Josué y Moisés fueron grandes amigos, muy cercanos. Ellos habían trabajado juntos durante años, pero en este instante Moisés ya había muerto. Josué tuvo que suceder a Moisés. Dios le dice, le recuerda, Moisés está muerto, ya lo sepultamos, Moisés está muerto, pero Dios no estaba muerto, Josué no estaba muerto, y Dios le dice, yo tengo mucho que hacer con tu vida ahora, solo tienes que soltar el pasado. ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces usted y yo tenemos muchas cosas del pasado que tenemos que soltar, que debemos de dejar. Usted tiene dolor del pasado y si quiere poseer el futuro, tiene que soltar ese dolor del pasado. Tal vez hubo una muerte de alguna persona que usted quería mucho y se sigue aferrando a ella. Tal vez hubo alguien en su vida que usted quería que se quedara, pero se fue. Algunos todavía intentan ganar la aprobación de sus padres y permiten que hoy en día sus vidas sean conducidas por los regaños de sus padres. Hay gente que hoy en día todavía se sigue guiando por aquellos que le causaron daño en el pasado y siguen actuando, tratando de agradar, tratando de demostrar que no eran como ellos dijeron. Están viviendo por el pasado, pero eso solamente es si usted lo permite. Hay gente que en el pasado le hizo daño y hoy le sigue haciendo daño en el presente, pero es porque usted se lo ha permitido. Solamente el Señor le anima a que suelte el pasado
y no permita que el pasado le siga causando daño. Por eso el Señor tuvo que recordarle a Josué: Moisés ha muerto. Ahora estamos tú y yo y tengo grandes cosas para tu vida. Vas a entregar a toda esta población la tierra que les había prometido. Dios le está diciendo: suelta el pasado. Tengo un plan para tu vida. Moisés ha muerto, pero Dios no está muerto, y Josué no estaba muerto, pero Josué tenía que prepararse. Proverbios 20:18 dice: afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con buena estrategia. Mire, observe, el Señor nos pide que desarrollemos, que nos preparemos con una buena estrategia para afrontar el futuro. ¿Ya ha pensado en la estrategia que usted tiene que preparar, con la que usted va a enfrentar el futuro después de la pandemia? Necesitamos establecer una estrategia. Afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con una buena estrategia. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos lo dirige el Señor. Usted tiene que permitir que sus pasos sean dirigidos por el Señor. Cuando usted planifica sin tomar en cuenta que Dios le dirija, eso se llama jactancia. Pero cuando nosotros planificamos consultando al Señor, eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Necesita usted prepararse, necesita usted establecer un plan. Y eso es lo que le dijo el Señor a Josué. La segunda cosa, o la segunda lección para el éxito en su vida, que fue la lección que Dios le dio a Josué también, es permanecer en la palabra. Permanezcan en la palabra. Vea lo que dice el verso 7. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Subraya esa frase: no te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. No te apartes de ella para nada. ¿Qué quiere decir eso? No te desvíes. Eso es lo que Dios está diciéndonos: no te desvíes. Mucha gente comienza con un plan, comienzan en la palabra, pero después se desvían. Le voy a poner un ejemplo de cómo es tan fácil desviarnos. En alguna ocasión estaba viendo un reportaje sobre una estación de trenes que tenían que mover muchas vías. ¿Sabe cómo movían una vía para que se dirigiera el tren en otra dirección? Solamente picaban un interruptor. Picaban el interruptor y entonces la vía se movía y el tren podía ser desviado. ¡Wow! Yo dije, qué fácil es desviar un tren. Y bueno, si es fácil desviar un tren, una vida es muy fácil de desviarse. Hay muchas personas que comenzaron con Dios, empezaron apasionados con el Señor, trataron de vivir de la manera en que Dios quería que vivieran, pero de alguna manera, en el transcurso de su vida, fueron desviados. A veces por cosas buenas. Tal vez un ascenso en el trabajo le desvió, una afición le desvió, una relación le desvió, un cambio de carrera le desvió, los deportes le desviaron, una enfermedad, o a lo mejor nació un hijo, 2 hijos, y eso le desvió. Bueno o malo, si algo le desvía, eso tendrá un efecto negativo para su vida. Pero mi pregunta es, ¿por qué algunas personas comenzaron tan bien en la vida cristiana y de repente se desviaron? Dios mismo nos da la respuesta: no permanecieron en la palabra, no permanecieron en la Biblia cada día. Mire, ir a la iglesia cada semana no es suficiente. Esto se parece como a comer. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted no come durante 6 días y el 7º día le entra, pero con gusto, se da un atracón alimenticio. ¿Qué va a producir eso? Seguro que una indigestión. Y esto mismo es aplicable para el asunto espiritual. Si usted durante 6 días no lee su Biblia y llega el domingo a la iglesia y se da un atracón espiritual, también le va a dar una indigestión espiritual. Necesitamos permanecer en la palabra.
Usted necesita tener un tiempo a diario con el Señor. No solo tener un gran banquete el día domingo, un tiempo a diario y a solas con el Señor. Establezca un plan, permanezca en la palabra o usted va a ser desviado. Vea lo que dice el verso 8. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él para que te vaya bien y tengas éxito. Quiero que subraye 3 cosas ahí. Repite siempre las palabras del libro de la ley. Subraye eso es lo primero. Segunda, estúdialo día y noche. En la versión Reina Valera dice, medita en él de noche y de día. Medita. Y la tercera cosa, para que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito en él. La promesa de Dios para darnos el éxito está basada en un compromiso con su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el manual de vida que nos ha dado el Señor. Cuando usted tenga dudas acerca de la vida, vaya al manual del propietario. Allí el Señor tiene una palabra para guiarle. Entre más usted siga la palabra de Dios, más fácil va a ser su vida, porque usted allí va a encontrar los principios que Dios quiere que usted viva y también algunas cosas que Él quiere que usted evite en su vida. Entre menos caso haga usted a la palabra de Dios, entre menos permanezca en la palabra de Dios, usted va a experimentar más dolor en su vida, más problemas va a tener en su vida. Entonces, por eso Dios nos dice, establece un plan, permanece en la palabra, y permanecer en la palabra significa estar lleno de la palabra de Dios. Y Él, en las cosas que le pedí que subrayara, hay 3 cosas o 3 formas de permanecer en la palabra. La primera de ellas, incluso si usted se sabe la versión Reina Valera, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En la versión que le puse, Palabra de Dios para Todo, dice, repite siempre estas palabras. Está diciendo, habla constantemente de la palabra de Dios. Yo quiero animarle a cada uno de ustedes que durante esta semana, y hágalo ya un hábito en su vida, comuníquese con alguien y háblele de lo que está aprendiendo de la palabra de Dios en esta semana. Dice el Señor a Josué, si quieres tener éxito, vas a permanecer en la palabra. ¿Cómo? Hablando de ella constantemente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Habla constantemente de ella. Le animo a que esta semana háblele a 3 personas y dígales qué es lo que ha aprendido acerca de los versículos bíblicos que ha leído durante esta semana. Hable de ella. Hable de ella. Cuando pase todo esto, yo le animo a que se una a un grupo pequeño para que pueda hablar de la palabra en su pequeño grupo. Si usted no está en un grupo pequeño, si usted no tiene amigos cristianos, yo estoy seguro que no va a tener con quién hablar, dialogar acerca de la palabra de Dios. El consejo que Dios le da a Josué es que nunca se aparte de tu boca, que hable constantemente de la palabra de Dios. Usted tiene que hablar de la Biblia con la gente. La segunda cosa, dice en la versión Reina Valera, de día y de noche vas a meditar en ella. Medita en la palabra día y noche. Piense seriamente en la palabra de día y de noche. La meditación se parece al proceso que desarrollan algunos animalitos con el alimento. Hay algunos animalitos que son rumiantes. ¿Qué significa? Que tienen por ahí un almacén, ellos comen, tienen un almacén, pero después regurgitan y vuelven a masticar. Eso es lo que es la meditación. Es decir, aliméntese de la palabra y tráigalo constantemente a su cabeza. Y usted dice, ay, qué difícil es esto. No, le quiero hacer una pregunta. ¿Sabe preocuparse? Si usted sabe preocuparse, seguro que sabe meditar. ¿Por qué le digo esto? ¿Alguna vez se ha preocupado? ¿Ha tenido algún problema que le ha dado vueltas en la cabeza 24 horas al día? Sí, 24 horas. Yo le garantizo que hay problemas que hasta los sueña.
Es decir, los tiene en la cabeza 24 horas. Entonces, si usted sabe preocuparse, solamente hágalo a la inversa. Traiga a su mente la palabra de Dios 24 horas. Le animo a que antes de dormirse lea una porción de la Escritura. Muchas veces lo que hacemos antes de dormirnos nos prepara hasta para nuestro sueño. Hay gente que de repente dice, ay pastor, ore por mí porque tengo unos sueños horribles. Oiga, pues está viendo serie de matones, está viendo películas de terror. Prepare su corazón, incluso prepare su mente para dormir leyendo la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche, le dice el Señor a Josué. La tercera cosa que entonces dice es, practícalo, hazlo, hágalo. Practique la Biblia, haga lo que ella dice. La palabra de Dios dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Tenemos que hacerlo, tenemos que practicarlo. Haga lo que la Biblia dice. Conviértase usted en una Biblia viviente. Usted es responsable de serlo. Si usted se dice cristiano, usted tiene que dedicar tiempo a la palabra. Alguna vez leí la siguiente frase: una Biblia que se está deshaciendo, por lo general pertenece a una persona que no se está deshaciendo. La palabra de Dios o le aparta del pecado, o el pecado le va a apartar de la Biblia. Josué era un hombre ocupado, guiando una nación de cerca de 3 millones de personas. Pero aún así, él buscó tiempo para mantenerse en la palabra cada día de su vida. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es el mejor momento en el cual usted puede meterse a la palabra, meditar en la palabra? ¿Cuál es el mejor momento? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿En la noche? Hay algunos que dicen en la mañana, porque entonces fresquecito me lleno de la palabra de Dios para enfrentar el día a día. Y dicen, no, es que lo he intentado en la noche, y cuando en la noche llego a la casa, lo único que hago es meterme en oración y pedirle perdón a Dios por todas las cosas que cometí durante el día. Bueno, ¿cuál es el mejor momento? La realidad, el momento que usted elija. Ese es el mejor momento para profundizar en la palabra de Dios. No importa cuándo, no importa en qué momento, solamente hágalo. Comience a establecer un tiempo a diario con Dios. Y como le decía el día viernes en el mensaje, hoy tenemos tiempo. Una frase muy común era, no tengo tiempo, pero hoy tiene usted tiempo de sobra. Hoy usted tiene bastante tiempo para meterse profundamente a diario con Dios. Proverbios 16:1 dice, la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Si usted no está permaneciendo en la palabra cada día, usted no está listo para tomar decisiones. No está listo para aceptar ese trabajo, cerrar ese trato. No está listo para casarse con esa persona si usted no está buscando al Señor diariamente. Si usted busca al Señor diariamente, Dios puede darle una palabra, puede darle un consejo para tomar esa decisión o para decir no a esa decisión. Creo que usted desearía tener la palabra de Dios antes de tomar cualquier decisión. Si usted no lee la Biblia diariamente, si usted no piensa en ella, medita en ella y habla de ella, usted podría perder esa palabra que necesita para tomar la decisión tan importante que está enfrentando. Entonces, hable de ella, que nunca se aparte de su boca, medite en ella y póngala en práctica. Y esto nos lleva al tercer consejo: vivan la vida en fe. Este es el tercer consejo que Dios le da a Josué y que nos da a nosotros. Vivan la vida en fe. Y vivir la vida en fe es bien importante porque la fe es acción. La fe no es solo creer algo, no es solo un ejercicio mental. La fe
es acción. Le voy a poner un ejemplo. A lo mejor usted tiene una silla por ahí y usted puede creer que esa silla le puede sostener, pero a menos que usted se siente en ello, no está creyendo. Hasta que cree, se siente en ello. No sé si usted ha tenido la oportunidad de viajar en avión. Antes de viajar en avión, usted podría pensar, ¿esa maquinota podrá sostenerme en el aire? Y a lo mejor llega a la conclusión, sí, esa maquinota me puede sostener en el aire, pero a menos que usted se trepe en el avión, usted no cree en ello. Y así es la vida de fe. Así es, no solamente basta con decir creo. No solamente basta con decir creo en Jesús. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no hacen nada, se quedan así. No hacen nada sobre sus vidas. Creer significa más que solo saber acerca de Él. Significa comprometerse con Él. Significa permitir que Dios sea el número uno en nuestras vidas, el que guíe a tomar las decisiones correctas. 3 veces en el capítulo, Dios le dije a Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué necesitó valor. ¿Qué cosa es el valor? Valor no es la ausencia de miedo. No, realmente el valor es cuando usted sigue adelante a pesar de su miedo. Si usted no tiene miedo, pues no se necesita valor. En alguna ocasión, reflexionando sobre este pasaje, me preguntaba, ¿por qué 3 veces le dice el Señor, esfuérzate y sé valiente? Y bueno, aparece una 4ª al final del mismo capítulo, pero eso se lo dice el pueblo. Sí, te vamos a seguir así como seguimos a Moisés, solamente que te esfuerces y seas valiente. Pero 3 veces Dios se lo tiene que decir a Josué. ¿Por qué cree que se lo dice? Pues porque tenía miedo. Porque tenía miedo Josué. Si usted no tiene miedo, no hay necesidad de decirle, sé valiente, de ninguna manera. Y es bien importante lo siguiente, si usted quiere poseer el futuro, haga lo que más teme. Pero una pregunta importante que surgiría aquí, bueno, ¿y cómo me deshago del miedo? No hay de otra. Muévase en contra de su miedo. Muévase contra él. Muévase contra él. Incluso físicamente, muévase contra su miedo. Haga la cosa que usted más le teme. No lo racionalice usando la lógica. Enfréntelo. Me acuerdo. Alguna vez ya les he platicado a mis hermanos de Vida Nueva esta experiencia. Cuando yo estaba aquí en la universidad, el edificio de ingeniería está al ladito de la alberca. Ay, las clases a las 3 de la tarde, el sol pegando horrible y la alberca ahí, qué ganas de estar ahí en la alberca. Bueno, pues los sábados teníamos clase y unos compañeros y yo decidimos inscribirnos para la alberca. Ya sacamos nuestro tarjetón, fuimos el sábado y entramos a una clase donde nos enseñaron a nadar, porque yo no sabía nadar y tenía mucho temor. Entonces ahí nos tuvieron enseñándonos a flotar y demás. Después de 20 minutos de clase, el profesor nos dice, ahora todos a la plataforma de 3 metros. 3 metros no es mucho y ahí vamos, pero ya arriba 3 metros parece una inmensidad. Y de repente el profesor dice, aviéntense. Y yo volteaba hacia abajo, volteaba a ver al profesor, aviéntense, así nos dijo. No, yo, tremendo miedo que tenía. Y dice, o se avientan o los aviento. Yo todavía volteaba a ver y de repente sentí el empujón. El profesor me tuvo que enfrentar con mi miedo. Tiene uno que enfrentarse con el miedo para poder vencerlo. Mire, Josué había conducido a toda esa multitud al río Jordán. Ellos sabían que una vez que cruzaran el río, del otro lado había 7 naciones contra las que tenían que guerrear y por varios años. Mi pregunta es, Josué, un temeroso, porque por eso Dios tuvo que decirle 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Josué, un temeroso, ¿cómo es que pudo obtener la confianza para vencer esos miedos?
¿Qué le dio a Josué la confianza para vencer sus miedos, para hacer lo que Dios le había encomendado hacer? Vea lo que dice el verso 9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Subraye la siguiente frase: no tengas miedo ni te desanimas, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Subraye la frase: no tengas miedo ni te desanimes. La respuesta está en la parte final, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Eso es el secreto de la confianza y del valor para Josué, y que puede ser para usted y para mí. Pero quiero enfocarme ahorita en esa frase donde dice: no tengas miedo ni te desanimas. El miedo y el desánimo son dos enemigos que nos van a impedir poseer el futuro. Ellos nos van a impedir que seamos usted y yo todo lo que Dios había diseñado que fuéramos. El miedo y el desánimo nos impiden a veces iniciar cosas importantes. El desánimo le impide a usted seguir y usted quiere darse por vencido. El miedo le bloquea, le paraliza y no le permite arrancar, iniciar. El miedo le mantiene en el desierto. El miedo y el desánimo nos impiden poseer el futuro. Mire, el número de días que el pueblo de Israel tendría que haber utilizado para moverse de Egipto a la tierra prometida no era poco más de un mes, unos 40 días. Era el tiempo en el que ellos podían haber llegado de Egipto hasta la tierra prometida. Y usted sabe cuánto tiempo les llevó: 40 años. 40 años ellos vagaron por el desierto. Ellos avanzaron y tuvieron miedo. Si usted recuerda, ellos querían volver a Egipto. En muchas ocasiones ellos podrían decir lo siguiente: ok, era doloroso estar en Egipto, pero por lo menos allí había, y usted recuerda, había carne, había, no sé. Y a veces nosotros tenemos esa misma actitud del pueblo de Israel. Nos quedamos en el pasado. En muchas ocasiones volvemos a situaciones que sabemos que son dolorosas, pero por lo menos sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenemos temor a lo que el futuro pudiera traernos. Tenemos temor a entrar a la tierra prometida. Si usted sigue la lectura por los siguientes 3 capítulos, en el capítulo 3, Josué y el pueblo tuvieron que caminar en fe. Vean lo que dice los versos 15 y 16. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. Se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Quiero recordar un poquito la historia 40 años antes, cuando el pueblo dejó Egipto. Moisés los llevó adelante. Uno de los primeros obstáculos que se encontraron fue el Mar Rojo. Moisés extendió la mano y el Mar Rojo se abrió, y entonces el pueblo pasó por seco. Primero se abrió el Mar Rojo y luego ellos pasaron. 40 años más tarde, ellos se encuentran con otro cuerpo de agua, el río Jordán. Ese río, en una temporada normal, mide unos 90 metros de ancho por unos 12 metros de profundidad. Pero en estos versículos dice que se estaba desbordando, estaba en la etapa de la inundación, estaba tremendo el río Jordán. En esta ocasión, antes de que el Señor abriera las aguas del río, el Señor les dice: quiero que pisen primero, quiero que avancen. ¡Wow! Era impresionante eso. Y la Biblia dice que tan pronto como ellos tocaron las aguas se detuvieron. Y esto es bien importante, porque siempre que usted emprende algo en la vida, el primer paso es el más difícil. Aquí es donde se requiere fe. Dios le dice: da el paso posible y yo voy a hacer lo imposible.
Hasta que ellos pusieron el pie en las aguas se abrieron. Frente al Mar Rojo, Moisés levantó la mano y el mar se abrió y pasaron en seco. Ahora, primero tenían que pisar las aguas del Jordán, y hasta que ellos las pisaron, se abrieron. Eso fue un acto tremendo de fe. Yo quiero preguntarle en esta tarde, ¿cuál es su río Jordán? ¿Qué es aquello que le parece imposible, insuperable? Algo que usted no puede enfrentar. Tal vez sea un asunto de la economía, tal vez sea un asunto de salud, tal vez sea un asunto relacional, emocional o espiritual. ¿Cuál es su río Jordán en esta tarde? En donde Dios le ha dicho ya que usted haga algo, que dé un paso de fe. ¿Qué es lo que le está manteniendo a usted en un desierto en su vida? Si usted observa la vida de Josué, Josué era un hombre de convicción y él quiso hacer lo correcto, aunque nadie más lo hiciera. Él quiso caminar en fe todos los días de su vida. 40 años atrás, él fue uno de los 12 espías que mandó Moisés para revisar la tierra prometida. De esos 12, 10 dieron un mal reporte. Dijeron, ahí hay gigantes y a su lado parecemos pequeñitos, nos van a tragar, más pueden ellos que nosotros. En cambio, Josué y Caleb, este Josué del cual estamos hablando, fue uno de esos dos que le dijeron al pueblo, es cierto, allí hay gigantes, es cierto, pero más podremos nosotros que ellos, porque el Señor está con nosotros. Con ellos no está, y el Señor nos va a dar la victoria. 2 personas dieron un informe positivo contra 10 que dieron un informe negativo. Y regularmente la gente sigue a los que hablan negativamente. Eso es lo regular, eso es lo normal. Pero aquí hay algo súper interesante. ¿Se da cuenta que nadie recuerda a la gente que dice, no podremos? ¿Me puede usted allí donde está escribir los nombres de los 10 espías que dieron un informe negativo? ¿Quién se acuerda de ellos? Sí, ahí están en la Biblia, pero fácilmente nos acordamos de Josué y de Caleb, los que dijeron, claro que podemos, Dios está con nosotros, vamos adelante, el Señor los va a entregar en nuestra mano. La gente no recuerda los negativos. Incluso, ¿cuándo usted ha visto una estatua o un monumento a personas criticonas o negativos? Regularmente las estatuas o monumentos son personas que hicieron la diferencia, que dijeron, claro que podremos, vamos adelante. Las personas que se han utilizado para erigir estatuas regularmente fueron muy criticadas. Y así lo fue Josué y Caleb. Incluso ahí en el libro de Números dice que el pueblo habló de matarlos y regresarse. Así sucede. Pero usted tiene que tomar la decisión de confiar en el Señor, creer en Él, y como le decía al principio, creer no solo es un acto del intelecto, creer tiene que llevarnos a la acción. Usted cree, alguna vez se lo he dicho, aquello que hace. Y aquí importante, usted no tiene forma alguna de controlar el futuro. No sabemos lo que el futuro nos depara. No sabemos cómo controlarlo. Pero las buenas noticias son las siguientes: Dios está en control. Y si usted confía en Él, Él va a controlar lo que está fuera de su control. Y usted no tendrá que preocuparse. Pero usted tiene que iniciar con un compromiso. Yo quiero animarle a que este día le diga al Señor, Señor, te entrego mi futuro. Ven y sé mi Señor y Salvador. A menos que usted tome esa decisión, a menos que usted se comprometa y le diga al Señor, te entrego mi vida, sé mi Señor y sé mi Salvador, a menos que usted haga eso, no va a haber diferencia en su vida. ¿Y por qué le digo esto? Mire, el nombre Josué significa Salvador o Libertador. Muchos cientos de años más tarde, Dios le dijo a una mamá que le pusiera Josué por nombre a su bebé. Recuerda, Dios le dijo a María que le pusiera a su bebé
Josué. Bueno, Jesús es el nombre arameo para Josué. Josué y Jesús son el mismo nombre en lenguas diferentes. Jesús sería el Salvador. Jesús sería el Salvador de la humanidad, justo como el primer Josué. Pero este segundo Josué, Jesucristo, no quiere solamente tomar posesión de algunas tierras, Él quiere tomar posesión de su vida. Él quiere tomarle, dirigirle para que usted no tenga temor a un futuro incierto. Él le conoce y Él sabe lo que es mejor para su vida. Hoy el Señor Jesucristo quiere tomar su corazón, quiere tomar su pensamiento, quiere tomar su vida y guiarle en medio de un futuro incierto. Quiero recordarle un versículo que leímos la semana pasada y que seguro se lo sabe de memoria, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, cuando Cristo guía su vida, usted va a poder dominar cualquier circunstancia de ella. No habrá nada que no pueda dominar. Cuando Cristo es el que guía mi vida, yo puedo manejar la enfermedad. Quiero aclarar, eso no significa que Dios me va a sanar. Pero aunque Dios no me sanara, yo puedo vivir la enfermedad contento, como decía el apóstol Pablo. No tengo por qué amargarme. Puedo manejar las finanzas difíciles. Puedo manejar un futuro incierto cuando Jesucristo está en mi vida. Puedo manejar lo que sea. Cuando Cristo guía mi vida, Él guía mis circunstancias. Pero si Él no es el guía de mi vida, regularmente yo tiendo a ser dominado por las circunstancias. Ellas me controlan, me azotan, me llevan de un lado para otro, producen mucho temor en mi vida. Por eso yo quiero terminar diciéndole lo siguiente: cuando usted vive tiempos confusos como los que estamos viviendo en este momento, cuando usted no sabe lo que va a pasar en el futuro, incluso no lo va a saber porque Dios no quiere que usted lo sepa, sino lo que Dios quiere es que usted confíe en sus manos. Cuando usted vive tiempos confusos, Dios quiere que usted se comprometa. ¿Estaría usted el día de hoy dispuesto a hacer un compromiso? 3 cosas. Establezca un plan. ¿Qué quiere hacer con su vida? Y mejor, pregúntese, ¿qué quiere Dios hacer con su vida a través de su vida? Yo quiero animarle que ore al respecto. La segunda cosa, permanezca en la palabra. Tome el compromiso de establecer un tiempo a diario con Dios, meditando en la palabra, hablando de ella, viviéndola. Tome esa decisión. Y la tercera cosa, viviéndola en fe. Dé pasos de fe. Concéntrese en Dios cuando enfrente un problema que parezca insuperable. Entonces, Dios va a separar las aguas. Él lo va a manejar por usted. Yo no puedo controlar el futuro, pero conozco un Dios que sí lo puede. Y si usted el día de hoy se abandona, se entrega en sus manos, permite que Él sea su Josué, su Jesús, su Salvador, entonces el Señor estará listo para que usted cruce su río Jordán en seco. ¿Cuál es ese río Jordán que tiene enfrente y que no se ha atrevido a dar el paso de fe? Y por tal razón esto le ha mantenido en un desierto en su vida. El Señor le dice en esta tarde: confía en Jesús. Jesús es el Salvador. Jesús es el libertador. Jesús quiere conquistar su vida, su corazón. Cuando Él es el centro de su vida, usted está listo para enfrentar cualquier circunstancia, sin ninguna clase de temor. Decía el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuál es su Jordán? ¿Estaré dispuesto a hacer un compromiso el día de hoy? Yo quiero animarle que donde usted se encuentre, si quiere enfrentar este futuro que parece incierto, pero quiere enfrentarlo con confianza, rinda su vida el día de hoy a Jesucristo. Dígale: Señor, aquí estoy. Yo no sé lo que va a suceder en el futuro, pero tú sí lo sabes,
porque tú eres eterno. Tú eres eterno. En ti no hay pasado, presente y futuro. El futuro tú lo conoces, el pasado lo sabes bien. Te pido que controles mi presente, gobierna mi presente. Ayúdame a planificar para experimentar un hermoso futuro. Ayúdame a prepararme. Señor, guíame a permanecer en tu palabra. Dame la fuerza para permanecer en ella y entonces experimentar el éxito para el cual tú me creaste. ¿Quiere enfrentar el futuro con seguridad? Le animo a que esta tarde tome la decisión de comprometerse con Jesucristo. Y tal vez usted ya es creyente, pero se había desviado. Dice la palabra de Dios que el éxito está si permaneces en la palabra de día y de noche. Si usted se había desviado, hoy le animo a que se reconcilie con Dios. Le animo a que reconsagre su vida al Señor. Y si usted quiere hacerlo, a lo mejor por primera vez, o quiere reconsagrarlo, solamente ahí donde está, dígale al Señor: Señor Jesús, entiendo que tú eres el Salvador. Entiendo que tú conoces el futuro, que tú sí lo puedes controlar, lo puedes manejar. Yo no, Señor. A mí me inquieta, pero hoy te quiero pedir que vengas a mi vida para que me des la paz de saber que mi futuro está en tus manos. Que mi futuro, Señor, está bajo tu control y bajo tu cuidado. Y no importa lo que venga, viviré seguro, simplemente obedeciendo lo que tú ya me has dicho que yo debo de hacer. Planificar, prepararme, permanecer en tu palabra y dar pasos de fe. Señor, en tus manos entrego mi vida y que lo que venga lo voy a manejar tomado de tu mano, sin ningún temor al futuro que puede parecer incierto. Gracias por darme la fortaleza. Gracias por venir a mi vida para enfrentarme a un futuro, pero ahora con la confianza de que vas tú delante de mí, de que tú ya lo estás preparando. Ayúdame a vivir con esa confianza y a dar los pasos de fe. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le animo a que de aquí en adelante viva confiando que aunque usted no conozca el futuro, sí conoce a aquel que tiene en su mano el futuro.